Café Económico, y acá estoy con Matías Batista una vez más para debatir, para compartir ideas, obviamente para tomar las mejores decisiones como inversores. ¿Cómo andás, Mati? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo les va? Acá estamos una vez más haciendo café económico. En Argentina te puede pasar de todo y es impredecible. Lo que sí te aseguro, que esto sí es predecible, es que aburrirte no te vas a aburrir. Y bueno, ¿vos qué edad tenés? Empezamos por ahí, porque vamos a hacer un poco de historia para atrás. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 43 años. ¿Vos, Martín, tenés 36, 37? Sí, mira, el 25 de mayo cumplo 37. Y yo cuando era muy chiquito, en el 89, me acuerdo un par de cosas, como que yo me quería, pasaba siempre por un kiosco y le pedía a mi mamá que me compre una pistolita de juguete que había y estaba en Australes. Mi mamá me decía que no porque era muy cara. 3 años, me quedó como ese trauma, nunca me compras la pistolita. Y en ese momento mi mamá me decía que estamos con muchos problemas, no hay plata, Claro. etcétera. A mí me pasó lo mismo. Un juguete, mirá esto, ¿no? Un juguete, juguetería, Los Años Felices se llamaba, estaba allá en una esquina, a mitad de cuadra, y había un muñeco de He-Man. En ese momento los muñecos de He-Man eran, viste, tenía un muñeco de He-Man era caretearla. Ni hablar si tenía el castillo, tengo un amigo que tenía el castillo. Y le dije a mi hijo de comprarlo y me dijo, Matías, ese muñeco vale casi un poco más de la mitad de mi sueldo, mi viejo obrero. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate la destrucción de precios relativos que había, que un muñeco de He-Man valía la mitad de un salario. Yo ya tenía 9 años en el 89 y 10 años en el 90. Arrancó el plan Bonex, a mi abuela le dieron los bonos del plan Bonex, ella era jubilada. Digamos, viví toda esa etapa turbulenta, mi hijo se queda sin laburo en el 92, todo un quilombo tremendo. Y bueno, la verdad que las crisis son muy feas, ¿no? Y eso es lo que me quedó grabado a fuego, ¿no? En el 2001, ahí tengo un poco más de recuerdo, algunos episodios, yo trabajaba en ese momento de tarjetero de un boliche, yo tenía 16 o algo así, boliche con horario nocturno, no matiné, aunque bueno, era menor de edad, pero en ese momento, y me llamó mi jefe de ese momento, acuerdo, yo cobraba 10 pesos por fiesta, digamos, para decirme que no abríamos ese día porque había estado de sitio. Y yo me quería matar porque tenía un montón de gente para llevar y le decía, pero abramos igual, ¿qué va a pasar? Y me decía, no, no, esto es serio, no se puede. Y yo me quedé medio caliente, ¿viste? Creo que fue el día ese del 20 de diciembre o algunos de Diciembre. estos días muy complicados. Esta es la primera vez que digo, che, estoy en una crisis, estoy en una de esas épocas como el Bonex, estoy en el 2001. Entonces, te quiero preguntar a Mati, ¿estamos en una de esas crisis en este momento? Todas las crisis son distintas, por lo tanto, hay puntos de contactos entre determinadas cuestiones con el 89, menos puntos de contactos con el 2001, porque la crisis del 89 era una crisis muy caliente en cuanto a inflación y en cuanto a desórdenes macroeconómicos, pero la crisis del 2001 era una crisis social profunda, muy, muy grave y muy pesada, muy distinta a la situación actual, donde si bien la inflación va a ir licuando todo y va a ser el principal problema que atraviesa horizontalmente el gobierno, porque nosotros vemos que en el resto de las cosas no es que vienen bárbaro, no es que vienen bien, pero estamos saliendo de una situación muy crítica, muy compleja, que arrancó en el año 2017, a la elección legislativa, y esta crisis empieza ahí, se profundiza en la época de Alberto, hace su pico en la etapa del COVID, y después empieza a salir Argentina. Ya lo vamos a ver con unos gráficos que trajimos. Pero todas las crisis son distintas. Y la crisis actual tiene puntos de contactos con algunas, pero es distinta. Y estoy convencido que la Argentina va a salir completamente distinta y va a salir de una manera distinta en esta crisis. No por una cuestión de creencia, sino por una cuestión de observación de los fenómenos económicos y cómo se salen de las crisis. Yo hace cuánto que vengo escuchando que Argentina explota mañana, entra en una hiper mañana. Esto lo escucho del 2011. Yo tenía 31 años, tengo 43, hace 12 años que escucho lo mismo. Esto mañana explota, esto explota, no sirve, este país es inviable. La última vez dijimos, la cosa viene fea en el corto plazo y bueno, y empezó a ponerse compleja en el corto plazo. Pero uno tiene que correrse de esa cuestión, alertarle al inversor lo que puede pasar, porque estamos en un escenario que está atravesado por una elección determinante. Y mirando un poco más allá, yo soy muy optimista con Argentina de cara al 2025 y 2030, pero no un optimismo ingenuo, soy optimista en el sentido de que tiene el potencial y con un ordenamiento se puede salir de esta crisis de una manera muy interesante y obviamente trazamos el paralelismo.
que ya lo vamos a hablar en profundidad, se puede salir desde la bolsa de una manera muy interesante también, ¿no? Por lo que acabas de decir, hay algo que ya me estoy dando cuenta que no me cierra. Porque en el 2001, que sí tengo un recuerdo más vívido, te agrego una anécdota más de ese día en el que no pude laburar en el boliche. Yo estaba, ya tocaba en bandas, un músico tocaba el bajo en una banda, y estaba grabando un demo, entonces no me enteré de las noticias, no había celular, nada. Para salir del estudio donde estaba grabando, éramos 4 amigos, hacíamos la típica, nos subíamos a un taxi, poníamos $1 cada uno y andábamos hasta que marcaba 4 pesos el reloj y nos bajábamos. Nunca llegábamos hasta el destino final, pero poníamos $1 cada uno, que era más, el colectivo costaba 80 o 70 centavos, era pongamos $1 cada uno, subimos un taxi más rápido, no llegamos al destino final donde íbamos y el taxi nos dejó más o menos en la calle Riobamba a 2-3 cuadras del Congreso. Estamos hablando de uno de estos días 20 de diciembre. Nos bajamos ahí, había mucho tráfico, el taxi se quedó parado, seguía pasando el reloj, seguía pasando, nosotros no sabíamos qué pasaba, marchas había siempre, ¿viste? Nos bajamos yo con el bajo colgado, todos con los instrumentos, y empezamos a caminar, y de repente, pum, pum, olor, humo, y estábamos en el medio de gases lacrimógenos, corridas, y nos fuimos rajando con los instrumentos para otro lado, y no nos pasó nada, pero caímos en el ojo de la tormenta porque el taxi se nos quedó sin ficha, digamos, nos gastamos los 4 pesos. Bueno, un caos social tremendo. Me acuerdo que cantaban pan, trabajo, ajuste al carajo. Era la marcha frase, piquetera. bueno, que cantaban ahí en ese día que estaba ahí yo con lo... No está pasando eso ahora. Yo no me acuerdo del 89, la verdad, y no sé si había ese estallido social, muertos en la plaza, constante quilombos de represión y demás. Mucha efervescencia social. En este momento no lo veo. Entonces te quiero preguntar, desde el punto de vista de los datos económicos, ¿por qué en este momento, digamos, esta crisis que estamos viviendo no tiene ese componente violento en la calle, por ahora por lo menos? No sé si hay algún dato de comparación de crisis que pueda explicar este fenómeno. En el 2001 yo era estudiante universitario, hicimos una clase pública y después nos marchamos frente al rectorado de la Universidad de Derecho acá en Santa Fe y marchamos todos juntos. Marchó. Lo que a mí me llamó la atención de ese momento es que yo como estudiante me encontré con trabajadores reclamando lo mismo, con grupos sociales, en ese momento eran los piqueteros reclamando lo mismo, con docentes reclamando lo mismo. O sea, la clase la dábamos con los docentes en la calle reclamando lo mismo. Una conjunción brutal de una masa enorme de la población reclamando lo mismo. Eso hoy no lo veo. Lo que sí veo es un hartazgo muy importante de la gente con el proceso inflacionario porque teme, y tiene razones para temer, en Argentina el que se quema con leche ve la vaca y llora, por la situación inflacionaria y que se desborde, ¿no? Fíjate este gráfico que traje acá, es el gráfico de datos del PBI, ¿no? Miremos los datos para entender dónde estábamos, dónde estuvimos y dónde podemos estar. Vamos a ir primero a la crisis. Esta es la crisis del 89. Argentina, fíjate que venía de crecimiento económico en el 86, de crecimiento económico en el 87, 88, 89, una caída muy grande en el 89, porque el proceso inflacionario te corroe todo lo que vos puedas hacer desde el punto de vista económico, y empezó la salida en el 90. Fíjate que la salida de la crisis del alfonsinismo, que tuvo 3 años, un epicentro de la crisis del 89, en 88, 89 y 90 ya en salida, ¿no? Con cambio de gobierno, anticipado en el 89, ¿no? Y no pudo domar el proceso inflacionario en Menem en el 90 y lo domó recién en el 92, ya lo vamos a ver ese dato. Pero fíjate que la salida de esa crisis fue una salida con crecimiento durante casi 6 años, 7 años, salvo el efecto tequila del año 1995, que tuvo un impacto muy fuerte. La salida de esa crisis en cuanto a crecimiento económico, acá estoy hablando, ya vamos a ver otros datos, fue una salida con crecimiento económico. Siempre un país, después de una crisis profunda, sale, se reconstruye y sale con una situación de fortaleza. En el caso del menemismo hay cuestiones muy particulares en las cuales no quiero andar. Tuvo una salida con crecimiento a costa de, la vio pasar todo el mundo por arriba, ¿no? Pero los primeros años fueron años de estabilidad y la estabilidad garantizó un crecimiento. Esto es lo primero que vamos a decir. Lo que fue la crisis del 2001 fue completamente distinta porque, como dijimos, después de los años de crecimiento económico, empezó a profundizarse una crisis económica y social sin parangón en la historia argentina. No tiene comparación la crisis económica y social que vivió la Argentina
98, 99, 2000 y 2001 y 2002 fue brutal. La caída de la economía y la situación de extrema pobreza fue tremenda en la Argentina. Fíjate que el PBI de la Argentina en el 2002 fue de 119.000, en este caso está medio en millones de euros porque traje los datos de datosmacro.com, 119.000 millones de euros, prácticamente el PBI de Ecuador hoy. Argentina en ese momento tenía el PBI de Ecuador, fíjate lo que cayó de 343 mil millones de euros a 119.000, una verdadera locura. Y después empieza una recuperación porque de todas las crisis se sale y ese crecimiento se ve acá con la salida de la crisis, con un impasse en las hipotecas subprime, pero que la Argentina lo logró sortear, pero el epicentro fue en 2009 y después saliste con crecimiento del 10% hasta el año 2011. Y después, Martín, desde el 2012 en adelante empezamos un ciclo de subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, con una situación muy compleja que arrancó entre 2017, finales del 2017, y se empezó a profundizar 2018, 2019 y 2020, que fíjate que tenés caída del 2.6, 2, 9.9 y una salida a partir de 2021 y 2022. No tenemos todavía el dato del 2022, pero fue cerca de 4.4. Una recuperación en 2021 y 2022, salida aparentemente de la crisis, que ahora por el proceso inflacionario empieza a aparecer un signo de interrogación. Esto en cuanto a PBI, ¿no? A crecimiento de PBI. Ahora, si vos mirás los datos de inflación, vos te das cuenta que las realidades fueron distintas. La crisis del 89 fue una crisis hiperinflacionaria y la crisis del 2001 fue una crisis que no tuviste salida inflacionaria, porque fíjate que 2001-2002 tenías deflación y a partir del 2002 hasta el 2004 vos prácticamente con una devaluación de 400% no tuviste un proceso inflacionario acelerado. ¿Por qué se dio eso? Porque la economía estaba funcionando a un 50% de sus capacidades. Estaba realmente muy, muy compleja la situación, había un desempleo brutal, había una crisis social y económica muy profunda, vinculada a la falta de empleo, a la falta de crecimiento económico, a muchos años de letargo económico, porque fue la última etapa de la década menemista, a partir de 2000, en 1995 en adelante, empezó a tener un impacto muy fuerte en el empleo esa etapa. A partir de 2001 y 2002 se profundizó la crisis social y fue una crisis realmente muy distinta y se salió sin inflación. Esta crisis, situación crítica que tuvo la Argentina a partir del 2017 en adelante, es una crisis que se presenta distinta, con un escenario de crecimiento del proceso inflacionario, pero con una salida de crecimiento económico, como estábamos mostrando. Fíjate las tasas de desocupación en cada una de las etapas. Fíjate que la etapa del 2001, acá se ve clarísimo la diferencia entre la etapa del 2001, 2002, fíjate los niveles de desempleo, pero fíjate que ya venía golpeada por el efecto tequila, el empleo empezó acá a disminuir, a recuperar un poco el empleo, porque el desempleo empezó a bajar, pero después se fue para arriba. A partir del 2017, vos fíjate que bajamos el desempleo y a partir del 2017 otra vez empezó a subir en guarismos parecidos a lo que pasó en la crisis del 89. Pero son puntos de contacto, nada más. Estamos hablando de puntos de contacto y no estamos hablando realmente de cuestiones que sean similares. Yo digo, son crisis distintas, son crisis que tienen puntos de contacto, pero las resoluciones de las crisis en cada una de las etapas siempre fue con crecimiento. Y eso es lo que quiero marcar. Fíjate lo que está pasando con el crecimiento del PBI, ¿no? Este gráfico es muy elocuente donde muestra crisis del 89, crisis del 2001, crisis del 2017 al 2021, 2020, pico en el 2020. Fíjate las recuperaciones después de cada crisis, cómo la Argentina sale después de cada crisis con crecimiento. ¿Será una salida con crecimiento ordenada y con crecimiento de cara al 2030, con las potencialidades que tiene la Argentina en cuanto al autoabastecimiento de petróleo y gas y la posibilidad de exportación y generar dólares
mediante esa vía con el contexto que nos puede permitir Vaca Muerta, con el litio, con un plan macroeconómico de estabilización y de desarrollo. Bueno, ese es el gran interrogante que tenemos hoy, por eso lo dejo ahí planteado como pregunta que se la podemos preguntar a los invitados, al invitado. ¿Sabes qué, Mati? Hay parte de la pregunta que te hice hace un rato que el gráfico que pusiste de desempleo me parece que explica mucho de lo que te pregunté respecto del quilombo social que había, porque con 20% de desempleo entiendo que tengas a la gente como más caliente en la calle. Les cuento a todos que hoy, por primera vez acá en Café Económico, tenemos un invitado que por ahí tiene un poco más de edad que nosotros y nos va a contar cómo vivió esas crisis, pero es una persona muy bolsera, así que me interesa mucho preguntarle desde el punto de vista de la bolsa, ¿no? Porque nosotros estábamos comprando juguetes o haciendo otras cosas, vos eras estudiante en las otras crisis y no estábamos operando. Así que le vamos a invitar acá a nuestro Café Económico, a la mesa acá de bolseros, a Carlos Maslatón. ¿Cómo andás, Carlos? Un placer hablar con ustedes, gran programa. Muchas gracias a vos. Estábamos recién contando cada uno dónde estaba. Nosotros seguro contamos dónde estábamos en la crisis del 2001, del 89. Tanto a Matías como a mí nos pasaba que nuestra familia no nos quería comprar un juguete porque salía a la mitad del salario un juguete de He-Man en el 89. En el 2001 muy relacionado a marchas, mucho quilombo en la calle, violencia, efervescencia, descontento gigante. Y nos estábamos preguntando, esta crisis, la que estamos viviendo ahora, ¿estamos en el epicentro? ¿Estamos en una crisis? ¿Todavía falta un estallido? ¿Cómo ves esto, Carlos? Yo creo que no, yo creo que esta fase negativa de la economía argentina comienza en noviembre del año 2017 y yo creo que ya finalizó hace casi 2 años, 1 año y medio por lo menos, octubre del 21. Y es cuando la economía empieza a salir al alza. Y en materia de mercados, lo que tenemos es todo un proceso de piso, ya desde abril del año 2020, hasta, te diría, julio del año 2022, que si vos te fijás en los activos argentinos en términos de moneda dura, de dólar, nunca pudieron romper a la baja. Y acá se da algo que funciona siempre en los mercados. Los peores momentos económicos no necesariamente son los peores momentos de precios. O sea, vos hoy tenés una negatividad extrema en el país y la gente creyendo que esto va al desastre. Sin embargo, desde hace 3 años que los activos no pueden profundizar su baja. Hicieron varios intentos en el 2020, en el 2021 y en el 2022 y fracasaron todos. Y muy por el contrario, los activos argentinos a partir de julio del año 2022 subieron fuertemente al alza. Estoy hablando de acciones, estoy hablando de los precios en general de la economía que están en recuperación. Los bonos es una cosa especial porque dentro de los mamarrachos que hacen las políticas económicas para controlar el precio de su propia moneda contra el dólar norteamericano, está la utilización de bonos que los compran, los venden, tratan de marcar precios, y esto, bueno, te diría que es un mercado fuertemente intervenido. Si se dejara flotar el peso argentino, primero yo no creo que estaríamos ante una voladura del dólar contra el peso, porque para mí los precios de ahora son importantes, estamos cerca de un techo, pero seguro que los bonos valdrían más que ahora, ¿no? Y a los que dicen que no, que vamos al default, bueno, ya hubo muchos defaults, no, las cosas no se repiten tanto, son siempre diferentes. Pero bueno, para ser concreto, yo creo que el último tramo de la caída argentina comienza en noviembre del año 2017 y finaliza en octubre del año 2021. Son fechas que yo las tenía calculadas de antemano, antes de que se dieran, tanto el techo del 2017, que yo lo calculé en abril del año 2013, a mí me daba que Argentina subía hasta noviembre del 17, eso dio en el clavo porque ese es básicamente es el máximo de la recuperación argentina que comienza en julio del año 2002. Y bueno, se puede discutir si en octubre del 21 vimos el piso o no, pero yo lo que siento es que la economía salió para arriba fuerte. Siempre una recuperación económica no es una línea, ¿no? Vos tuviste, por ejemplo, meses muy fuertes de actividad económica, ahora tenés un poquito menos, pero bueno, somos gente del mercado. Las cosas no van para un lado, no es o todo para arriba o todo para abajo. Todo va con oscilaciones, con ondas del mercado. Pero yo creo que ya estamos para arriba. Ahora, en particular en estos días,
tenemos un ajuste a la baja significativo, pero para mí obviamente es porque cerramos un pequeño tramo alcista desde julio del año pasado hasta, digamos, marzo de este año. Ahora estamos corrigiendo y después lo que vamos a ver es una superación de los máximos más recientes. Así que yo me juego acá en respecto de Argentina, que no entramos en recesión, no entramos en depresión, no entramos en bear market. Tenemos una inflación alta, gigantesca, que yo también la tenía prevista. Es una inflación que tiene tres factores. Uno es la recuperación de precios que están caídos. Otro es la inflación internacional, que el que la quiera negar es porque no viaja por el mundo. Los precios en Estados Unidos son 60-70% más altos que hace 5 años. No lo marca el índice de precios oficial, el precio al consumidor. Ahí no está. Está en la realidad de la vida. Vayan y vean lo que eran $100 hace 10 años, 20 o 30, ni te cuento, y lo que son así, nada, no es nada. Entonces son dos factores: inflación internacional, recuperación de precios de bienes argentinos que estaban por el piso, y después toda la incertidumbre que genera la locura argentina de querer controlar el tipo de cambio y la inflación, una fijándole un precio que no existe y otra haciendo política monetaria, absorbiendo dinero del mercado como si eso te parara algo. Lo único que hace es generar una deuda acumulada cada vez más alta, que un día habrá que licuarla, defoltearla, reperfilarla o pagarla, ¿no? Que yo creo que es lo que se va a tener que hacer. Este chiste lleva 9 años, pero el crear una base monetaria paralela, que ya es 2 veces y medio, 3 veces la oficial. Cuando empezaron con esta joda en el 2014, yo lo hablaba con los economistas. Yo les decía, miren, pero este tema de que vas tomando dinero y después lo renovás y pagás y se devengan intereses, ¿esto es moneda? No, no es moneda, es una deuda. Le digo, pero si vos la tomaste del mercado, ¿no debería ser parte de billetes y monedas? En una descripción de lo que son los agregados. No, es una cosa aparte. Ok, listo. Ustedes avancen por esa línea tranquilos. Vino Fábrega, vino Vanoli, vino Sturzenegger, después vino Caputo, después vino Sandlerís, después vino Pelle, ¿no? Y todo es lo mismo y agravado. Parece que fuera una casta que se dedica a jugar en el mercado con plata ajena. Y vos le preguntás cómo va a salir de esto. En privado se lo preguntás a ellos o a personas similares y no saben qué hacer. Simplemente parecen un jugador de bolsa caucionado que tomó deuda y tiene activos, y esos activos ya no sabe qué hacer el tipo porque, viste, ¿no? que se van como depreciando y la deuda es cada vez mayor y no puede tomar una decisión y queda paralizado. Ya sabemos a qué conduce esto. El jugador de bolsa se funde. Esto, como es el Estado, no se funde nunca, más no es plata de ellos. Pero este disparate de las LEVAX, las LELIC, la política monetaria, más el control de precios, es inflacionario. O sea, las medidas que se toman para frenar la inflación son las que causan la inflación. Si no, sería muchísimo menor. Esta es mi opinión. ¿A qué se parece esta crisis? Esto es típico de los años 70. Una inflación galopante, producto de un montón de factores, entre otros estos que acabo de comentar, que no son estrictamente monetarios porque no tienen que ver con la expansión primaria de dinero, sino secundaria o del Banco Central, o interpretaciones incorrectas sobre lo que tienen que ser los precios, en el marco de un bull market argentino. ¿Cómo puede ser esto? Y puede ser esto. Puede ser. ¿Quién dijo que no, que tiene que haber cero inflación para que un país ande bien? Vos podés tener inflación, en los inicios de un bull market tenés inflación fuerte. Mejor que no esté, pero ahora está funcionando con inflación. ¿Esto puede derivar en una hiperinflación? No, yo digo que no. Porque no hay conducta hiperinflacionaria en Argentina. Ni la va a haber. Y además, ahora vamos a la del 89, la hiperinflación del 89 no fue tampoco un fenómeno de déficit de presupuesto y emisión monetaria, es un hecho puntual que la crea. Sí estábamos en los 87, 88, una inflación como la de ahora, pero lo que la dispara es algo muy particular que comienza en una fecha determinada, 6 de febrero de 1989. Yo le voy a contar por qué. Y además termina en una fecha determinada, que es el 4 de marzo de 1990.
no le presten atención. Yo digo que no se fijen en aquellos que dicen que fueron 2 hiperinflaciones, una en el 89, algunos dicen 3, otra en el 90, otra en el 91, no, es el mismo proceso. Miren, le voy a decir lo que pasaba. En el año 88 había un ministro de Economía llamado Surruil y un presidente de Banco Central llamado Machinea, todo de la Unión Cívica Radical. Entonces estaban como ahora con inflación, con miedos bursátiles, con miedos cambiarios. Entonces se mandaron un plan llamado Primavera para remediar a 2 planes anteriores que lo único que les permitieron era tirar un tiempo y ganar espacio electoral. Entonces estábamos en septiembre de 88, las elecciones eran en el 89, y los tipos dicen, ¿cómo podemos llegar? Bueno, vamos a hacer que el Banco Central licite dólares todos los días. O sea, vendía dólares el Banco Central, tenía dólares para vender. Entonces empezó poniéndose un precio muy alto, 13, 14 australes por cada dólar. 3 años antes de eso era 0,80 a 1. O sea, vos con 0,80 australes comprabas un dólar. 15 veces, 16 veces más o menos se depreció en 3 años. Es como ahora que yo te diga de 30, de multiplicar por 15 te da más o menos el precio de ahora. Para que tengan una idea, es el mismo ritmo de depreciación que vimos del 2018, 19 hasta ahora, es el que se dio en esa época, casi coincide en el tiempo. Entonces los tipos dicen, bueno, tengo dólares, voy a empezar a licitar. Al inicio nadie compraba dólares, pero al final, hacia fin de año, fin del 88, principios del 89, hubo una demanda enorme de dólares que la tenía que atender el Banco Central. A esto el Banco Central hacía las mismas estupideces de siempre. Tomaba dinero y lo remuneraba. Y además sacaba bonos de todo tipo. El Banco Central, no la tesorería, ¿eh? En ese momento había bonos del Banco Central. Algunos eran, por ejemplo, indexados contra índice de precios del consumidor, otros eran indexados contra índice de precios mayoristas, otros eran contra índice de la construcción. Los dos los sacaban, la tesorería y el Banco Central. Otros eran indexados por dólares, otros eran dólares más intereses, bueno, otros eran dólar oficial, otros eran dólar financiero, porque estaba dividido en esa época, había 2 mercados. Y además tomaba dinero del Banco Central. Y todo, yo te digo, todo el mercado consideraba que José Luis Machinea, que ustedes en tiempos más recientes lo recordarán, porque volvió a ser ministro de Economía con De la Rúa en el año 1999. Bueno, decía, este tipo es un genio. O sea, miren lo que se consideraba un genio en esa época. Alguien que tenía un manejo del Banco Central emitiendo bonos y jugando contra el mercado. O sea, si este es un jugador contra el mercado, vos dame el Banco Central y yo también, soy un canchero bárbaro, tengo todo el poder. Puedo emitir plata, puedo emitir bonos, puedo pagar, comprar bonos, retirar plata del mercado, jugar con la tasa de interés. ¿Qué genio es ese? Esto como que me digan, mira este buen cazador, tiene un rifle de alta precisión y mata leones, tigres. ¿Cuál es la gracia? Si el otro no tiene las mismas armas. Bueno, esto se consideraba José Luis Machinea. Tan genio se lo consideraba que el mercado adoptó una posición muy pro-austral y muy antidólar. Es decir, la mayoría de las manos de las mesas de dinero, que les aclaro era mucha más cantidad que ahora, y operaba mucha más gente que ahora. Y además no se operaba en blanco, se operaba todo Barrani, se anotaba en servilleta. Las operaciones eran anotaciones de una servilleta en una mesa, una servilleta en otra mesa. Les aclaro que no había computadoras con los precios como hay ahora. Entonces vos estabas en la mesa, tenías una terminal punta a punta y hablabas con otra mesa. Entonces vos, por ejemplo, una característica, bueno, te compro $100.000 a fin de mes. El otro decía, te vendo 100.000 y ya anotabas. A 14,55 australes. A rato, ¿cómo está? Yo había comprado, bueno, te vendo, ahora valía 15,05, te lo vendía. Vos estabas todo el tiempo transando. Y esto se compensaba a fin de mes. La cuestión es que la mayor parte de las manos de la City estaban vendidos en dólares al inicio de año y al inicio de febrero del 89.
Vendido, ustedes saben lo que quiere decir. Es decir, yo vendí algo que no tengo, me sorteé en dólares y me compré en australes. Unas muy pocas manos eran la contraparte de todas las manos de la City que estaban vendidos. Ahora, ¿por qué hacía esto? Porque la gente decía, no, yo mientras me vendo a futuro, voy colocando los australes que tengo a interés. Total, el interés le va a ganar al dólar. Esta cuenta que se hace ahora es histórica de la imbecilidad de la City argentina y en concordancia con los gobiernos. Y la gente decía, no, escúchame, la clave para ganar acá es tener un amigo en el gobierno, en el Banco Central, que te diga lo que va a hacer. Entonces todos tenían amigos en todos lados y le iban cantando, y lo que sale de todo eso es, yo me coloco en australes en tasa de interés, total me lo paga el Banco Central, aunque me lo tome otro, en definitiva es tomador del Banco Central, y me vendo a fin de mes en dólares. ¿Y cómo me garantizo el precio del dólar? Porque el Banco Central va vendiendo todos los días. Nadie calcula que un día se acaban los dólares para vender. Dice, entonces, y escucha, típica frase, esto este año no puede estallar. ¿Por qué no va a estallar? Porque es el año de las elecciones. Entonces, la inteligencia general, financiera, política y atravesada mental de la City Argentina está que como el Banco Central remunera los depósitos, como vende dólares y como hay elecciones, tengo ya el negocio cerrado. Voy a ganar todos los meses 3-4% en dólares, que es lo que te daba el diferencial de la tasa de interés que percibías en Australia versus la depreciación del dólar, que siempre lo compraba más barato porque nunca llegaba al precio en el cual vos te vendías a fin de mes. Ok. El viernes 3 de febrero del año 89, al Banco Central lo limpian. El mano grande de la City, dame, vendeme. Termina la jornada y dice, no vendo más. ¿Cómo no vende más? No vendo más, no tengo más. No dice no tengo más, dice no vendo más. El lunes 6 de febrero no vendo más. Ese fin de semana un montón de personas, decenas de miles, no durmieron. Varios habrán pensado, me voy a suicidar. Pero bueno, estaban vendidos, vamos a suponer, a 17,5, 18 australes por dólar. Pero que nunca imaginaron nadie de ellos, decir, bueno, lo voy a comprar a 19,5, asumo la pérdida. Cuando abre el 6 de febrero esto, se abre a 23, 24, ese mismo día toca 28. Sacamos la cuenta más o menos como si ahora estás vendido a 500. Hoy es viernes, el lunes abre y vale 850. Y vos debés dólares. Entonces, ¿qué tenés que hacer? O defolteás todo y te tirás, si estás en un edificio así, te tirás para abajo y te suicidás, o te concentrás, decir, yo voy a salir de esta, no me van a cagar, salgo a comprar. Entonces, ¿qué haces cuando el 6 de febrero? Salís a comprar. Y decís, algunos cierran posición, te dicen, no, esto yo voy a esperar que baje. Ese voy a esperar que baje, ¿qué hace? Al día siguiente vale 30, 32, para dar una idea. Esa escalera que se armó entre febrero y julio llevó el dólar de 17 a 650. Vamos a sacar la cuenta cuántas veces es. Vamos a dividir 650 dividido 17 en 4 meses, 38 veces. ¿Cuánto vale ahora? 480 por 38 es un dólar de 18.240. ¿Se imaginan ustedes ahora que yo le diga que en 5 meses el dólar va a valer no 480 pesos, sino 18.240? Vamos, para tener una idea de la magnitud. Es decir, no puede ser, o sea, cualquier idea no puede ser. Bueno, eso es la hiperinflación. ¿Cómo se hizo la hiperinflación? Por esto que yo les digo, un mercado vendido a fin de mes, confiando en que el gobierno le iba a garantizar el precio del dólar para que ellos jugaran con la tasa de interés y ganaran con la tasa y ganaran con el fin de mes. Esto es lo que pasó. Al mes de esto, al mes y medio, los precios empiezan a picar en punta fuertemente. ¿Y saben lo que sucede acá? Es la sensación de iliquidez que genera la inflación. La alta inflación te hace sentir que los precios subieron
y que vos no los podés comprar, porque los precios subieron nominales. Nominales, no reales, ¿eh? Reales, cada día era más barata Argentina. ¿Por qué? Porque valía 17 el dólar y llegó a, no sé, 30, 40, 60. En mayo ya valía 220 esto. 220. Bueno, entonces, ¿qué hace el gobierno ahí? Tiene que convalidar los precios. Pues no van a bajar los precios. ¿Por qué no bajan los precios? Porque la hiperinflación es un fenómeno de subida de precios sin fundamentos monetarios. Presten atención a esto. Los precios suben porque suben antes que la emisión monetaria. A diferencia de lo que siempre sucede, que uno dice la subida de precios es consecuencia de la emisión monetaria, en la hiperinflación sucede todo lo contrario. Suben los precios y decís, ¿pero qué pasó acá? ¿Por qué? Se enojan todos, ¿no? Se enoja el gobierno, dice, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, lo manejan, son unos hijos de puta, lo voy a percibir. Bueno, esto es la hiperinflación. Los precios vuelan y entonces el gobierno ¿qué hace? Emite porque los precios subieron. No es que los precios subieron porque se emite. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Eso es 1989. ¿Qué sucede? Cuando asume Menem en julio, medio que se estabiliza, está 3 meses el dólar en 650 australes, ya en septiembre empieza a picar, a picar, a picar, llega a fin de año y esto estaba en 2.700. Esto se mueve, 2.700. Se cierra el mercado el día 26 de diciembre del 89. Había una sensación de recontra hiperinflación ahí a fin de ese año. El mercado abre recién el 8 de enero. Escuchen esto, 26 del 12, 8 de enero. El 1 de enero el gobierno, ¿qué hace? Dice, voy a confiscar los plazos fijos. Toda la gente tenía plata en plazos fijos. El plazo fijo no lo tenés más. Te voy a dar un bono en dólares a 10 años. Eso llamó el Plan Bonex. Cuando ustedes escuchan hablar de Plan Bonex como modelo económico, es la reconversión forzosa de los plazos fijos en una deuda del Estado, no del Estado, a largo plazo. Lo que provocó esto es una hiperdeflación dentro de la hiperinflación. El mes de enero es un mes del 90, ya es un mes hiperdeflacionista. El dólar cayó de 2.700 a 1.350. La bolsa que abre el 8 de enero, estaba todo el mundo endeudado en la bolsa, ¿no? Endeudado porque si me cubro con las acciones. Bueno, la bolsa cae 54% en un día. El 8 de enero del 90, 54%. O sea que si vos estabas comprado genuino con las acciones, no perdías nada. No, mejor dicho, perdías valor. Pero si estabas endeudado, solamente un endeudamiento del 100%, vos quedabas a cero. Por eso ese día fue de liquidación total de posiciones. La hiperinflación rebrota en febrero de 1990. Las tasas de interés yo llegué a colocar a 3.500. 3.500 nominal anual. Esto además eran imposiciones cada 7 días. Claro. No quieran sacar la cuenta de lo que es 3.500 capitalizado cada 7 días. Yo ni la quería sacar la cuenta. No la quería sacar. Pero es mucho, ¿no? Es mucho. Y el 4 de enero, domingo 4 de enero de 1990, el gobierno le encuentra la vuelta a todo. Ya no hay más no hay plan Bonex, nada. Saca un decreto llamado 435 de 1990, es un decreto maestro de ajuste financiero. Los que tienen deuda la tienen que pagar. Hay algún maquillaje en el gasto público, un montón de cosas que se hacen ahí, pero es un muy buen decreto. El ministro era Herman González. Ese día muere la hiperinflación. La conducta hiperinflacionaria murió, el dólar quedó en 5.000 australes por dólar, y todo ese año, todo el resto de año, hasta diciembre de 1990, el gobierno, en vez de vender dólares, compraba. Todo el año compró. ¿Por qué? Porque la gente tenía dólares, no tenía australes,
Claro, Y se vendía, lo- vendía, vendía. A eso la inflación era más o menos 10 mensual, siguió todo el año en 10 mensual. Pero que era un alivio respecto del año anterior. No se veía como alta 10 mensual. Vos venías de hiper, te parecía una boludez 10 mensual. Yo personalmente jugué bien. Cada movimiento de eso lo jugué bien. Me pegaron un poquito en enero del 90, pero estaba levemente endeudado, o sea, no corrí riesgo. Pero jugué muy bien 1990, todo con tasa de interés. Y resulta que asume Cavallo en enero del 91 ya, y el tipo se encuentra que, escuchen esto, la base monetaria era muy chica, todavía era muy chica porque había sido licuada. El concepto, es muy importante aquel concepto de desmonetización. Vos todos los billetes, monedas, los encajes, el M1, M2 es muy poca plata. Voy a hacer 3.000 millones de dólares, 4.000, no más que eso. Y resulta que como estuvo comprando el Banco Central dólares todo el año 90, un día dice, a ver la base monetaria, a ver la reserva, son iguales. Declaro la convertibilidad, que es una regla, algunos le llaman tipo de cambio fijo, yo no lo llamo de esa manera, es una caja de conversión que dice, estos dólares que están acá ahora son de ustedes, no son más del gobierno, no los puede usar el gobierno. El gobierno tiene que vender dólares si le piden dólares, quemando australes, y tiene que comprar dólares emitiendo australes si el mercado quiere lo contrario. Entonces con eso ya se vence no solamente la hiperinflación, sino que es como que hay una regla jurídica que se podía haber mantenido para siempre, pero que no la mantuvieron porque hicieron boludeces al final de la década de 1990. Pero con eso se solucionó todo. La bolsa, ¿cómo se comporta? La bolsa, miren esto, la bolsa ya venía floja en el año 88 y con la hiperinflación baja febrero, baja marzo y baja abril, pero ya a partir de mayo empieza a volar. Pero a volar es como te diga 20% por día, no valía nada. Todos los días subía 10, 15, 20%. El mensaje en vivo del recinto de la bolsa, a cada rato le escuchaba, se llama hacer plaza de Pérez con pan. Abría, estabas 10 arriba, plaza, 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 plaza. Bueno, ahí pagamos arriba. Pero la mejor manera de cubrirse en esos meses fue con la bolsa. O sea, hay gente que, si hay hiperinflación, primero los valores van abajo, pero después un día empiezan a ser así y son imparables. En el 90 cayó la bolsa. Ahí en el 1990 cayó la bolsa. Mucha recesión en el 90 con presión monetaria, pero la inflación se cubre con bolsa. El 91 volvió a volar la bolsa. Después del plan de convertibilidad, al día siguiente, 21 de marzo del 91, la bolsa subió 61%. De entrada, terminó 30 arriba. Pero yo fui al mercado ahí, estuve pensando toda la noche, esa del 20 de marzo al 21 de marzo. Yo estaba en la cancha de River, fui a ver un Boca River de La Libertad, ganamos 2-0, goles de Batistuta, y bueno, yo estaba enloquecido porque agarré la convertibilidad recontra comprado, ¿viste? Entonces, ¿cómo agarrar toda la ganancia esa? Bueno, tenía que ir a vender, siempre en contra del sentimiento, porque dice, ¿cómo? Tan buena noticia, está bien, pero está 60 arriba, ¿qué quiere? ¿Que me quede a un costado? Después podés retomar abajo. Además, había opciones ya en esa época. Las opciones las inventamos en el año 88. Ahí empezamos a operar opciones. Todo call era eso, el call cubierto. Después en el 91 empezamos a operar call descubierto. Yo me acuerdo que hice una gestión, dice, yo pongo plata, déjame lanzar. Descubierto. Jodimos al mercado, habilitaron el call descubierto, con plata. Y el put. Yo tengo el primer put negociado de la Bolsa Argentina. Fue diciembre del 91. Pero bueno, eso es la hiperinflación. La hiperinflación es eso. ¿A qué se parece esto de ahora? Para mí no a una hiperinflación. Para empezar, el mercado para mí ya salió para arriba. Yo no creo que se rompan los pisos de julio del año pasado. Me puedo equivocar.
Esto se parece a esto es un bull market, esto es una cosa diferente de todas las anteriores. Es un bull market que tiene un retraso inflacionario muy grande. Quizás lo más parecido a esto es otro tipo de crisis que ustedes no la nombraron, que es el Rodrigazo. Rodrigazo de 1975 básicamente es un sinceramiento de precios. Es nada más que eso. No es algo malo el Rodrigazo. Los precios están reprimidos, son artificiales. Un día hay que decir esto no va más. Y bueno, todo esto va a conducir a un mercado libre de cambios y a una flotación cambiaria, inevitablemente. Pero yo esto lo veo más 1975. Hay que dejar de relacionar la hiperinflación con una inflación más alta. Vuelvo a decir esto. La hiperinflación es una cosa distinta. Los precios suben más que la emisión. Ahora los precios están subiendo menos que la emisión. Y usted dice, ¿cómo puede ser que diga esto, Malatón? Porque yo considero emisión todo. Yo las LELIQ las considero emisión monetaria. Entran 33.000 millones de pesos por día son. Sumen todo, el stock de LELIQ, los 12 billones, los 6 billones de base monetaria, todo esto, te da, ¿cuánto te da? Esto es un escándalo, te da una expansión enorme. Y los precios no están subiendo tanto como eso. Otra cosa más, otra cosa típica de hiper, por lo menos al inicio, no al inicio, siempre. El dólar tiene que subir más que los precios. El dólar tiene que subir más que la tasa de interés. ¿Qué sube más ahora, los precios o el dólar? ¿Ustedes qué opinan? Hace un año estábamos en 355 el dólar. En julio toca 355. Hoy vale apenas, mira, vamos a sacar la cuenta, 485 le ponemos ahora. Menos 355 son 130, digo 355. 37% subió el dólar en 10 meses. ¿Cuánto subieron los precios? 4 veces más. ¿Te das cuenta que Argentina está haciendo más cara en dólares, no menos cara en dólares? O sea, esto que está pasando ahora es una característica de no hiper, no de hiper. Así que yo, 1975, lo más parecido ahora, 1989, esa parte. Tuve la suerte de vivir el 89 en forma apasionante, porque vimos todo, vimos hiperinflación, hiperdeflación en el medio, hiperinflación y después el control de ambos fenómenos y la normalización del país. Pasaron 34 años de Fibonacci justamente, pero fue una cosa fantástica, la verdad fantástica. Si la agarrabas bien, era en pala. Pero no plata, mucha plata. Millones y millones en la moneda que quieras. Tenía que jugarla bien. A veces jugarla bien es no hacer las boludeces que hace la mayoría, ¿no? Por no decir siempre. Carlos señaló algo que habíamos escuchado muchas veces sobre el día del anuncio del Plan Bonex, gran caída brutal de la bolsa, como tal vez también en el 2001 cuando tocó los $80 el Merval. Hoy, en mayo del 23, tenemos un Merval en dólares en 700 puntos. Claramente no estamos en esos escenarios de un Merval en menos de 100. Y tenemos muchas acciones, muchos ADRs argentinos que están en valores inclusive superiores a los de las PASO 2019, me refiero a todas las que tienen que ver con petróleo y demás. Sin embargo, tenemos los ADRs bancarios como el sector más atrasado y también tenemos los bonos de la deuda externa también en niveles de mínimos. Como explicó Carlos recién, el tema del manoseo que se hace de los bonos para intervenir el mercado y dado que el patrimonio de los bancos está todo metido ahí o mucho metido ahí y el resto está metido en esa base monetaria que Carlos señala, digamos, de la bola del LELIQ, es como que el desequilibrio que queda y que tiene tan pesados a los bancos y a los bonos viene por el lado de la gestión de la macroeconomía. ¿Vos, Carlos, considerás que tenemos ahí una oportunidad, podríamos decir, en términos de que son los bonos soberanos en dólares y los ADRs bancarios los activos que todavía están deprimidos? Sí, el concepto de compro porque está atrasado no lo uso yo, se imagina que no lo uso, ¿no? Ni vendo porque está adelantado tampoco, porque cada producto es cada producto. Yo no voy a comprar una cosa porque está barata. De todas maneras, si vos me preguntás para dónde yo veo los bonos, cuando se acabe toda esta imbecilidad de intervención, yo lo veo para arriba. Es decir, 25% de paridad me parece absurdo. Para una Argentina que yo la veo no bullish, recontra bullish, o sea, el país dentro de 3 años va a estar arreglado. Todos los problemas que hay ahora se van a solucionar sí o sí. Entonces me parece que es un golazo los bonos ahora. Pero bueno, el tema es quién escucha esto, porque no es cuestión de ir a salir corriendo. Vos tenés que buscar el momento justo, además graduar
tu inversión, tu exposición a lo que vos puedas tolerar, tanto patrimonialmente como desde el punto de vista psicológico. La especulación es un gran componente, es cómo manejas tu propia posición. Podés exponerte, no podés exponerte, el leverage, el no leverage. Resulta que yo dentro de 2 meses voy a comprar una casa, la plata que tengo, la pongo para ganar, para pagar más barata la casa. Bueno, todos estos chistes que uno escucha, que la gente los hace, son de altísima peligrosidad, así que no los hagan por las dudas. 2001 sí. Es otra cosa. 2001 para mí es una cosa completamente diferente de las dos que tenés ahí. Es más, para mí esa que ahí dice 1721 se parece a algo que tenés en 1975. Pero sí, bueno, si quieren 2001. Carlos, coincidimos en el análisis previo que hicimos ese gráfico, estábamos mostrando y nosotros veíamos, yo lo que considero es que todas las crisis son distintas, que se sale de una, pero siempre de todas las crisis se sale de la misma manera, que es con crecimiento. Y la pregunta que nos hacemos ahí es, la crisis del 89 se salió con crecimiento, la crisis del 2001 se salió con mucho crecimiento, la crisis del 2017-21, la pregunta es si de lo que se viene, 2024 a 2030, nosotros creemos que Argentina tiene todo el potencial para salir con crecimiento. Hago una lectura muy similar a la que vos hacés. Las crisis hiperinflacionarias son crisis muy particulares que se dan por determinado componente puntual y fue una corrida brutal sobre el dólar donde no paraba nunca, era una cuestión de nunca parar, el dólar se iba todo por un posicionamiento del mercado irresponsable y delirante. Claro. Lo que pasa es que después vos vas a escuchar las posturas, te diría, más monetaristas, que no tienen en cuenta el contexto y van a decir, no, el Estado gastó mucho y falsificó plata. No. Claro. No, hay una corrida y eso es psicología pura. Claro. Por eso yo te decía que en esos meses, abril, mayo, junio, julio de 1989, los precios subían mucho más que la emisión monetaria. La emisión monetaria no llegaba a alcanzar los precios. Un amigo mío, mejor dicho, el padre de un amigo mío, allá por el mes de abril, lo acompaño yo al banco. En ese momento era todo efectivo, hay que entender esto. Vos llevabas una valija así, la dabas al banco y hacía plazo fijo. No había compliance, lavado de dinero, no había nada de eso, nada, casi eran anónimos los depósitos. Entonces va al banco, lleva, a la semana lo acompaña y dice, retiro la plata. Y le dicen ahí en el banco, pero mire, le pagamos 500% de interés anual. Dice, no. Dice, ¿por qué? No confía, no van a tener tiempo de imprimir. Me quedo esa frase. O sea, me retiro la plata porque ustedes no van a llegar a imprimirla. Y es verdad que pasa eso. En la hiperinflación pasa eso. Porque los precios van antes que la emisión. Claro. Por eso no hay que comparar. Ahora no está pasando eso. Para mí, ¿no? Carlos, yo tengo una pregunta puntual que es algo que veo. A mí me da la sensación de que gran parte del componente inflacionario que tiene hoy Argentina, sobre todo en los últimos 8 meses, está vinculado en gran parte, una porción, a la gran expectativa de que la inflación el mes siguiente va a ser un poco más alta, y que hay una especie de anarquía de precios en la economía. Y mi sensación es que eso se puede solucionar con un cambio de gobierno que puede ser en el mismo sentido político. Pienso que Massa va a ser candidato, sí. Pienso que Larreta va a ser candidato y Milei van a ser candidatos, los que quizás competitivamente mejor. No hay ningún loco ahí, digamos, no hay ningún chavista, vamos a suponer. Claro, los precios en Argentina, la preocupación que hay en Argentina no se justifica frente a la característica de los candidatos. Claro. No parece que hubiera nadie vaya a hacer ninguna locura, salvo Milei con la dolarización, que yo creo que es un cuento político, como no se puede hacer, no la va a poder hacer. Pero si vos me decís que está, no sé, viste, los montoneros por venir, o el kirchnerismo en la época del chavismo, no, hay más mala onda de la que los fundamentos justifican. Pero la economía es pura psicología. Y mira, vos acabás de usar una frase muy buena. Creo que un gran componente inflacionario está causado por la expectativa de lo que va a venir el próximo mes. En el año 1985,
después de haber vivido, ¿qué te diría?, 12 años con este tipo de inflación como la de ahora, el gobierno de Alfonsín intenta un plan que le pone el nombre Plan Austral, que implicó un cambio de la moneda, nada, simplemente quitaron ceros y un nuevo nombre. Pero hay un elemento que no sé por qué ha pasado en el olvido de ese plan, se llamaba el desagio. Desagio. Debe haber 50 personas que se acuerdan de esto en el país, que era el desagio, porque nadie habla. ¿Sabes lo que es el desagio? Como los precios están cargados de una inflación futura que no va a venir, porque lo digo yo que soy gobierno, que no va a venir, se va a desacelerar. Entonces todas las obligaciones que van venciendo a lo largo del tiempo, o sea, los cheques básicamente, se manejaba con cheques todo ahí, tienen cargada una tasa de interés, una inflación que no se va a corresponder con la realidad. Entonces los cheques de aquí a 2 años, creo que era a 2 años, cada mes había que recortarlos. Si vos debías, no sé, 1.000 australes, digamos, si vos debías en ese momento eran 100.000 pesos anteriores, 1.000 australes, esos 1.000 australes lo vas a tener que multiplicar por el primer mes 0,98, 0,97, el segundo mes por 0,94, así, hasta que llegaba como a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque es una medida desinflacionista. El desagio es lo contrario de una indexación. Básicamente los efectos son así. Vos en la indexación vas cargando cosas, en el desagio vas reduciendo. De orden público esto, de orden público, no es que lo podías discutir. Vos eras deudor de una obligación, debías 1.000, bueno, te lo pagabas a los 3 meses, te tengo que dar 850. Y así no había discusión. Algunos contratos fueron desagiados y se discutieron en tribunales. Por ejemplo, el contrato de recolección de basura de Buenos Aires, de la empresa Manliva, de Macri, fue discutido en tribunales. El gobierno desagió el contrato, después Macri lo ganó en 1990, yo era concejal en ese momento, o sea, yo voté la transacción a favor de que se trance un juicio que le salió favorable a Macri, a Manliva. Hubo una cometa ahí además, pero esa es una historia aparte que no tiene que ver con el mercado, pero yo la tengo publicada. Pero el desagio es eso, pero tiene que ver con ese sentimiento que vos acabás de expresar, que es los precios futuros están cargados de demasiada inflación. Entonces, una manera de arreglar esto es tener que hacer un plan serio. No fue el plan serio del Austral, pero duró 3 años. Vas recortando las obligaciones futuras. Bueno, 2001 es una deflación capitalista clásica con destrucción de los activos, de precios, con potenciación de las deudas, con corrida bancaria y con crash financiero. El 2001 de Argentina es 1929 de Estados Unidos. No Fue tiene la peor, absolutamente nada que ver con inflación. ¿Qué? Fue la peor de la historia argentina, ¿no? La 2001. Sí, eso es una locura, porque vos lo que tenés anotado que tenés, no lo tenés. O sea, es el opuesto a esto, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Pueden quebrar los bancos ahora? ¿Cómo van a quebrar los bancos ahora si emiten y listo? No hace falta quebrar. Ahí la gente decía, dame los dólares, porque se cometió el error de tener depósitos. No están los dólares, no están y nunca van a estar. Dame los pesos y Cavallo dijo, te armo un corral. Bueno, es eso. Eso es 1929 Estados Unidos. Es 2008 Estados Unidos, pero en Argentina sin Reserva Federal, porque el Banco Central no podía hacer nada, y en Estados Unidos con Reserva Federal. Bueno, este es el tema, así, básicamente. Carlos, te quiero preguntar, como para cerrar, viendo esto en pantalla. Bueno, no, la pregunta apunta a saber si en un contexto de división política profunda podría encararse un nuevo proceso virtuoso, aún cuando no hubiera colaboración, digamos. Es al revés, loco. La política es la superestructura de la economía financiera. Primero vienen los movimientos del mercado, la política está siempre a la retaguardia. Y después dice, bueno, ahora hacemos un pacto. La gente de la política no entiende nada de lo que estamos hablando, absolutamente nada. No, escuchá, además no tiene forma de comprenderlo. Nadie, absolutamente. El tipo que más entendía era Menem. Imagínate.
Vamos a ver el mercado subir, la economía subir, como yo creo que estamos viendo ahora, y dentro de 2 años va a decir, ahora hacemos un pacto. Pero bueno, adjudicándose la recuperación. y todo el mundo se adjudica la recuperación. La historia del mundo es la historia de la economía y de las finanzas, que por efecto de la economía y las finanzas castiga a un montón de gente y hunde a otras políticas. Por ejemplo, hay gobiernos buenos que se hunden con un bear market, y hay gobiernos espantosos que se potencian con un bull market. Y después dice, no, porque este es el gobierno que lo hizo. No hizo nada. Es a pesar tuyo. Yo creo que el que asuma el próximo 10 de diciembre, solamente con no hacer boludeces, no se va más del gobierno. Porque el ciclo para mí viene fabuloso para Argentina. Bueno, excelente concepto y cierre para esta edición de Café Económico con Carlos Malatón como invitado, muy constructivo para todos los inversores que están viendo del otro lado cómo surfear estos momentos de turbulencia política y económica en Argentina de la mejor manera posible con la mejor información. Carlos, muchísimas gracias. No hagan boludeces en el mercado, no usen palanca porque se van a fundir. Saludos a todos. Gracias. Gracias y un abrazo muy grande. Abrazo grande.